La situación es casi insostenible para ellas ya. Llevan muchísimos días encerrados y encerradas en este barco. Entenderéis que la alimentación, que las condiciones en las que están tampoco son las mejores. Y decimos, es una situación desesperada porque ningún país a estas alturas ha decidido dejarles entrar a puerto seguro. Malta culpa a Italia, Italia culpa a Libia, Libia no coge el teléfono y mientras tanto 250 personas, 250 vidas siguen varadas en medio del Mediterráneo. Estamos aquí para denunciar la vulneración de derechos humanos por el derecho elemental a la vida que todas las personas tienen, pero estamos aquí además para reclamar que la ley del mar se cumpla. Tienen derecho a acceder a un puerto seguro por su situación de emergencia y Europa se lo está negando. Es muy probable que en los próximos días la situación empeore, la previsión de que el tiempo empeore, de que las rachas de vientos aumenten a partir del martes por la tarde, parece que empieza a ser plausible. Nos hemos entrevistado con el capitán de Lifeline y nos dice que están muy preocupados. Es muy peligrosa la situación. El barco es un barco muy pequeño, es un barco que no está preparado para tantas personas, está quintuplicando su capacidad de ser ocupado por personas, corren riesgo sus vidas, corren riesgo su salud y por lo tanto estamos aquí para pedir a Europa que de una vez derribe el muro y abra las fronteras.